Hola niños y niñas de cuarto básico A y B. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase número 7, de hoy jueves 15 de abril. El objetivo de esta clase será describir y comparar las características de la materia, que corresponden a masa y volumen. Vamos a comenzar nuestra clase observando las siguientes balanzas. Tenemos dos balanzas que son digitales. En este momento se están mostrando. Estas balanzas tienen por ahí unas teclas, ¿cierto? Y además tienen unos números. La primera pregunta que debemos contestar a partir de la observación de las balanzas es: ¿cuál es el uso que se les da a estos objetos? Y tal como hablamos la clase anterior, a las balanzas se les da el uso para medir la masa de los objetos. Las podemos encontrar las balanzas en el supermercado, en las ferias libres, en los almacenes, en las carnicerías, etc. La segunda pregunta dice: ¿qué significa el número 500 que se está marcando en esta balanza? El número 500 está mostrando cuánto es la masa que tiene entonces este elemento. Eso refleja el número 500. ¿Qué pasaría, como pregunta 3, si ese elemento que tenemos acá en la balanza de la derecha, lo tomo y lo coloco en esta balanza que tenemos acá a la izquierda? ¿Cambiará su masa? No, ¿cierto? Los cuerpos no cambian su masa si yo lo cambio de posición, ¿ya? Recordemos entonces, las balanzas son las encargadas de medir la cantidad de masa que tiene un objeto. En este caso, este objeto tiene entonces 500 gramos de masa. Puede expresarse la masa en kilos, en gramos, incluso en toneladas. Recordemos que la masa, no varía a pesar de las condiciones o el lugar en el que se encuentre. Por lo que si tomamos el elemento que está acá arriba de la balanza, si tomamos este elemento y lo colocamos en esta otra balanza, lo más probable es que marque los mismos 500 gramos. Pues si yo los cambio de lugar, la masa no cambia, seguirá siendo la misma. Ahora vamos a repasar el concepto que vimos la clase anterior, que correspondía a peso o masa. Recordemos que siempre cuando nos colocamos, por ejemplo, nosotros mismos arriba de una balanza, decimos cuánto pesas, ¿ya? Pero a lo que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Es a la masa que nosotros tenemos, porque la palabra peso corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos, debido entonces a la fuerza de gravedad que está emitiendo nuestro planeta sobre los objetos, como los seres humanos, como los autos, como los muebles, los electrodomésticos, etcétera. La ley de la gravedad permite que los elementos no estén flotando, sino que se mantengan sobre la superficie. La masa, en cambio, tal como lo habíamos conversado anteriormente, corresponde a la cantidad de materia que tiene un objeto, o también un cuerpo. Entonces, peso y masa no significan lo mismo, a pesar de que comúnmente se ocupan como significado. Entonces, peso, cuando nos decimos cuánto pesas, nos estamos refiriendo a la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos, la fuerza de gravedad. En cambio, la masa, nos estamos refiriendo a la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Qué ocurre con la masa entonces en la Luna? Un objeto tiene la misma masa sobre la Tierra y también sobre la Luna, pero la fuerza de gravedad que experimenta, es decir, su peso, es diferente. Entonces esta niña, la masa va a ser la misma en la Tierra
como en la luna. Ahora vamos a desarrollar nuestra actividad 1 que corresponde a la balanza casera. Vamos a desarrollar más o menos el ejercicio que vemos aquí. Vamos a perforar 2 agujeros o 3 agujeros en cada vaso, o también podemos utilizar nuestra cinta adhesiva para pegar los restos de lana, ¿cierto?, sobre el vasito. Recuerda que los orificios o donde vas a pegar la lana debe ser en los lados opuestos para que el vaso quede posicionado de esta forma y no se equilibre hacia un lado y hacia el otro. Como paso número 2 vamos a tomar una cuerda y le vamos a cortar en 2 o 3 pedazos de 30 centímetros de largo. Acá se usaron 3 pedazos. Tú puedes usar 2, como también puedes usar 3. Y se deben añadir entonces de esta forma. Puedes pegarle cinta adhesiva o también puedes perforar los vasos y colocar las cuerdas. Como paso número 3, vamos a amarrar los extremos de la cuerda a través de estos agujeros, ¿cierto?, de los vasos, y utilizaremos estos pedazos, ¿cierto?, de cuerda por vaso. Paso 4, vamos a tomar el colgador de ropa, que es el que tenemos aquí, y vamos a colgar los vasos en la percha, es decir, sobre el colgador, haciendo uso obviamente de las cuerdas que habíamos añadido a los vasos. Como paso número 5, vamos a poner nuestra balanza en alguna manilla de alguna puerta o también en una barra de metal que puede ser de un closet. También puede ser en un clavo que esté sobre la pared, etcétera. Luego de eso, vamos a ir colocando diferentes objetos dentro de los vasos y tú te vas a dar cuenta que hay una diferencia entre su masa, pues un elemento se va a hacer que tu balanza, es decir, que el colgador se incline hacia un lado o se incline hacia el otro. Eso entonces va a generar, porque no todos los objetos tienen la misma masa, algunos tienen más masa que otros. Entonces tú en tu casa puedes confeccionar tu balanza casera e ir viendo tu, las diferentes masas que tienen los objetos. Puedes buscar uno que tenga mayor masa, uno a lo mejor que tenga la misma masa para que la balanza esté equilibrada, etcétera. Ahora vamos a trabajar con el volumen. Vamos a observar atentamente los vasitos que tenemos aquí. Como tú te vas a dar cuenta, están llenos de agua y adentro hay piedras. Vamos a responder de manera oral las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué ocurre con la cantidad de agua en el vaso A y en el vaso B? Si tú te fijas, la cantidad de agua en el vaso A se observa que es mayor que la cantidad de agua en el vaso B. Número 2. ¿Por qué en el vaso A se observa mayor cantidad de agua? ¿Por qué crees tú que en el vaso A se observa mayor cantidad de agua como tú lo estás viendo aquí? Probablemente sea porque la roca está ocupando, ¿cierto? Hace este efecto de que haya más agua o quizás de hecho se le virtió más agua, ¿cierto? Número 3. ¿Qué pasaría si colocáramos una piedra de mucho mayor tamaño en el vaso B? Es decir, en este lado, probablemente subiría, ¿cierto?, el nivel de agua, ¿cierto? ¿Y qué sucedería si nosotros sacáramos ambas piedras? ¿Qué sucedería con la cantidad de agua? Probablemente, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que quizás el nivel de agua es el mismo, quizás en este vaso A hay más agua que en el vaso B, etcétera. Observa atentamente el siguiente ejemplo, que es una probeta
que se utilizan mucho en experimentos científicos. La probeta se caracteriza por ser un elemento que está indicando milímetros, como en este caso. Si te fijas, tiene estas líneas que corresponden a cada uno de los milímetros. En este caso, la probeta está marcando 220 milímetros. Ahí tú lo puedes ver, la unidad de medida es milímetros. Tenemos aquí también un objeto que vamos a introducir dentro de esta probeta. Como tú lo puedes ver en tu lado derecho, tenemos la misma probeta, pero ahora, en vez de marcar 220 milímetros, marca 270. Tenemos el objeto también introducido y la probeta que marca 270 milímetros. ¿Qué ocurrió en este caso con la probeta? Muy bien. Al introducir el objeto dentro de la probeta, el nivel de agua subió, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir entonces a partir de esto? Que el objeto ocupa un espacio dentro del recipiente y eso hace que el nivel de agua dentro de la probeta suba. ¿Por qué? Porque lo que está determinado aquí es el volumen. El volumen corresponde a el espacio que ocupa un cuerpo. En este caso, este objeto ocupó un espacio dentro de la probeta y eso hizo entonces que el nivel del agua subiera. Y para practicar el volumen, vamos a realizar una segunda actividad. Lo primero que tenemos que hacer es tomar 2 vasos del vidrio del mismo tamaño. Luego, vertir agua en ambos vasos hasta la mitad aproximadamente. Paso 3. Con un marcador de color, realiza una línea donde se marca el nivel de agua en ambos vasos. Aquí tenemos una línea y ahí la otra línea. A continuación, como paso 4, vas a introducir una piedra que sea más o menos grande y vas a observar atentamente qué ocurrió con el nivel del agua en este vaso. Recuerda que tienes que introducirlo solamente en una. Ahora debes responder, ¿por qué el nivel de agua subió al introducir la piedra? Muy bien, el agua subió, pues al colocar la piedra adentro, la piedra ocupó un espacio dentro del vaso y eso hizo que subiera el nivel de agua. ¿Cómo vamos a medir el volumen? Para medir el volumen, nosotros tenemos simplemente las probetas que nos van marcando sencillamente el volumen del agua. Por ejemplo, en este caso, llega hasta 16 mililitros, entonces el agua tiene un volumen de 16 mililitros. Cuando yo introduzco un objeto, el nivel de agua ya no marca 16 milímetros, sino que marca 22. ¿Pero por qué? Porque yo coloqué un objeto acá adentro. Hay sólidos como los cubos, como las pirámides, como los paralelepípedos, que son regulares. Y hay ciertas fórmulas matemáticas que me van a permitir a mí poder determinar el volumen de los cuerpos sólidos. ¿Ya? En cambio, cuando los cuerpos son irregulares o son sólidos irregulares, debemos utilizar un método para poder determinar su volumen. En este caso, utilizamos el método por inmersión en agua. Así, el volumen del sólido será la diferencia entre el volumen final que se mide cuando el objeto está dentro de una probeta, menos el volumen inicial. Pues vamos a explicar aquí. Lo primero que tengo que colocar es el volumen final, es decir, la probeta con el objeto dentro, marca 22. Y le voy a restar el volumen inicial que marcó la probeta sin el objeto. Entonces, probeta con objeto 22 milímetros, probeta sin objeto 16 milímetros. Si yo realizo una resta entre ambos números, me va a dar un total de 6 milímetros. Entonces, 6 milímetros
será el volumen que tiene el objeto, en este caso que es un sólido irregular. Este método se conoce como método inmersión y lo utilizamos en ciencias naturales para determinar el volumen de ciertos objetos que son irregulares, como en este caso una roca. Y así llegamos al término de la clase. Espero te hayas divertido mucho con respecto a lo que es masa y lo que es volumen. Recuerda, la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y el volumen corresponde a el espacio que ocupa un objeto en nuestra vida cotidiana.